Buen día, nosotros somos el equipo 5 y hoy les hablaremos sobre un equilibrio líquido-vapor. Aquí se muestra nuestra tabla de contenido. El objetivo de este proyecto fue reproducir datos modelados a partir de distintos modelos termodinámicos en la mezcla binaria M-sileno y O-cresol. El artículo científico que nosotros utilizamos es llamado puntos de burbuja de algunas mezclas binarias formadas por O-cresol a 95.75 kilopascales, enfocándonos específicamente en la mezcla M-sileno y O-cresol. Es importante mencionar que para la optimización de los proyectos en la ingeniería se pueden usar los modelados termodinámicos para la facilitación de la compresión del sistema. La importancia del estudio de la mezcla binaria es determinar el modelo que se adapte mejor a los datos experimentales obtenidos del artículo científico. Sin embargo, también es importante reconocer cada especie por separado debido a su importancia en la industria, como el ocresol, que es un solvente desinfectante en la producción de productos químicos, y el M-sileno, que es un disolvente en la imprenta y en las industrias del caucho. A continuación se muestra la metodología. En la diapositiva 5 se muestra una tabla que contiene los términos de las ecuaciones utilizadas en el proyecto. La tabla 2 muestra los datos experimentales obtenidos del artículo científico, la cual contiene fracciones molares, las fracciones molares de vapor y la temperatura. En la siguiente diapositiva se muestran datos proporcionados por el artículo científico y otros obtenidos de libros de texto. Estas son las ecuaciones empleadas para la ley de Raoult. Primero, fijamos P y XY. Posteriormente, calculamos la temperatura de saturación empleando la ecuación 2. Posteriormente, declarar la función en T para obtener la temperatura empleando la ecuación 4, que es la función utilizada para encontrar la misma. Esta depende de las presiones de saturación y de las composiciones en fase líquida. Posteriormente, obtener YI implementando la ecuación 5 y finalmente calcular RMSEP implementando la ecuación 6. Ley de Raoult modificada. Para este modelado abandonamos la suposición de que la fase líquida es una solución ideal, y aquí se muestran las ecuaciones utilizadas. Para la metodología de resolución, empezamos por fijar los valores de XY y de P. Calculamos las TI saturadas con las constantes de Antoine. Luego se calcularon las gamas por medio del modelo de Wilson con sus respectivos parámetros y las PI saturadas. Posteriormente se declaró la función de T para encontrar la temperatura utilizando el método de Solver de Excel. Posteriormente se despejó la ecuación de Raoult modificada para obtener las YIs y finalmente se hizo un RMSEP entre los datos experimentales para T y para las YIs. Para la formulación gamma phi, estas son las ecuaciones empleadas. Podemos ver los términos de Wilson y también introduciendo las especies puras y también los parámetros de los efectos de mezclado, así como las funciones de Z. Siguiente, por favor. Para la formulación gamma phi se agregó la phi, la cual determina la desviación de la idealidad en la fase de vapor, y para este procedimiento se utilizó el método de Rayleigh-Fonck del CIDR. Primero se calculó el coeficiente de fugacidad de especie pura en la mezcla, la cual depende de un factor de compresibilidad. Para ello se encontraron los efectos de mezclado A y B, se declaró una función para resolver Z y posteriormente se calculó el coeficiente de fugacidad en mezclas. Posteriormente se calculó el coeficiente de fugacidad de especie pura a condiciones de saturación, la cual sigue un procedimiento similar al anterior, solo que en estos casos depende de los parámetros de especie pura y de la presión de saturación. Y después, para calcular, se divide el coeficiente de fugacidad de especie pura en mezcla y el coeficiente de fugacidad de especie pura a condiciones de saturación. Y después, para calcular la temperatura de la Y, se declara un sistema de ecuaciones presente aquí en el diagrama, el cual son de las ecuaciones aquí presentes, y posteriormente se calcula la RMSEP y se imprime. Estas son las ecuaciones utilizadas en el flash isobárico ideal. La metodología para desarrollar el flash es fijar la presión y la temperatura, posteriormente calcular la temperatura de saturación utilizando la ecuación 2, para posteriormente calcular la relación de equilibrio de cada especie con la ecuación 19. Después declarar la función de x1 con la ecuación 21, para luego proponer un valor inicial de xy. Después resolver x1, luego calcular la y1 con la ecuación 22, y finalmente se calcula la RMSEP con la ecuación 6 anteriormente mencionada y se imprime. Ecuaciones empleadas para la obtención de la entalpía en los modelos de resolución anteriormente elaborados para nuestro sistema. Partimos de la ley de Raoult, para la cual se requiere establecer una temperatura de referencia precisamente de 25 grados centígrados para hacer uso de las CPs. En la ley de Raoult se considera la idealidad, en la cual no hay desviación. En la ley de Raoult modificada se toma en cuenta las no idealidades de las soluciones en la fase líquida. En la ley de Raoult modificada se encuentra limitada por la suposición de la idealidad en la fase de vapor, por lo que en esta última formulación gamma phi se agrega otra desviación, la cual es en la fase de vapor. Siguiente.
Tenemos como inicio fijando las capacidades caloríficas, las temperaturas, tanto temperatura de referencia, ebullición y entalpía de vaporización. Siguiente, calculamos la entalpía ideal y la entalpía en exceso mediante la ecuación 25-26 y la ecuación 28. Prosiguiendo, calculando la entalpía residual de la especie Y mediante la ecuación 32, para después calcular la entalpía de la fase líquida y la entalpía de la fase vapor mediante la ecuación 23 hasta la 31 para concluir. Finalizando, tenemos en la parte inferior, se realizó un resumen mediante una tabla para definir los pasos para calcular la entalpía en cada modelo termodinámico que se llevó a cabo en este ejercicio. Como se puede observar, en ninguno de los tres casos existe una gran desviación entre el modelo calculado y los datos experimentales. Sin embargo, es evidente que el modelo con menor ajuste es aquel que es de la ley de Raoult. Esto debido a que no considera desviaciones de la idealidad en ninguna fase. Sin embargo, tanto la ley de Raoult modificada como la formulación gamma phi demostraron ser mejores ajustes y, sobre todo, se modelan de una manera muy similar, ya que en la formulación gamma phi el coeficiente de fugacidad se encontraba muy cercano a 1. Siguiente, por favor. Finalmente, al observar la entalpía, esta permaneció positiva en ambas fases, tanto vapor como líquida, es decir, que absorbe una cantidad de energía para mantener su equilibrio. Posteriormente tenemos la conclusión, en donde se puede comprobar que los distintos enfoques tienen predicciones diferentes dependiendo de sus suposiciones. En este caso, el modelo mejor ajustado es el de la formulación gamma phi, debido a que su RMSEP es el mejor de todos y demuestra una desviación en la composición líquida y gaseosa. Sin embargo, la desviación de la idealidad de la fase gaseosa no resulta de gran magnitud, ya que es muy cercana a 1 y según el modelo, cuando este es muy cercano o es 1, la mejor manera de modelarlo es a través de la ley de Raoult modificada. Por otro lado, el RMSEP de la ley de Raoult y el RMSEP del flash isobárico ideal son el mismo con un valor de 0.0232, comprobando que los datos están muy bien modelados porque ninguno de estos dos considera desviaciones en ninguna fase. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas.